Muy bien, hermanas. Vamos a tener nuestra Biblia. Este pasaje, que es el primero que vamos a ver, está en el libro de Marcos y también en el libro de Lucas. Pero antes de ir a lo que es la cita bíblica, hermana, yo quisiera primero que nada hacer un comentario sobre lo que es la mujer en los tiempos bíblicos, sí, porque es como vamos a estar viendo a estas mujeres como en los tiempos bíblicos. Déjenme ver, hermanas. Ok. Como en los tiempos bíblicos. Listo. La mujer, hermana, no era vista con buenos ojos por la misma cultura en la que estaba viviendo, ¿sí? Y más cuando había situaciones como las que vamos a presentar el día de hoy de estas dos mujeres, ¿sí? Mujeres que tenían ciertas enfermedades y que la ley reprobaba el que estuvieran dentro de la sociedad o dentro de las personas que vivían en ese entonces. En el rol de la mujer, estamos pensando, hermana, que el rol de la mujer en este entonces, yo creo que también el día de hoy, en el presente, pero hablando específicamente en esta etapa, sí, la mayor alegría para ellas era el ser mamá, el ser madre, sí. Pero las mujeres que veremos el día de hoy no tenían, porque después tal vez tuvieron, pero no tenían esta oportunidad y tampoco obtenían esa oportunidad, por ejemplo, de ser cortejadas, sí. Y también vamos a ver, hermanas, cómo Jesús, eh, él demuestra su actitud amorosa ante los que eran excluidos de la sociedad, sí, de una sociedad que estaba basada en normas de conducta y en costumbres, hermanas, que solamente estaban tratando de encontrar culpables, de encontrar enfermos, de buscar pecadores, pero que nunca se veía en estas costumbres la intención de mostrar compasión por estas personas que eran las más vulnerables, los menesterosos, las más susceptibles. Pero Jesús sí, Jesús mostró siempre compasión por todos ellos. Usted puede ver dentro de muchas historias de la Biblia que esto sucedió. Pero hoy en específico vamos a estar viendo la compasión que el Señor mostró para con estas mujeres y el resultado de todo ello. Nuestro Dios, hermana, siempre tuvo compasión por los más débiles, por los que fueron excluidos de la sociedad. Ahora, ¿qué es la compasión? Hablando de este término, hermanas, yo creo que la compasión no solamente es un término que podemos utilizar o un sentimiento de pena o de lástima por una persona. No sé si está de acuerdo conmigo. La palabra compasión viene de compadecer, o sea, de compartir un sentimiento, de tener solidaridad ante otra persona, ¿sí? Eso es lo que hace el misericordioso, que no solamente se compadece, hermana, sino que también hace algo por la persona, te lleva a tener una acción por un individuo. ¿Sí me explico? Eso es la compasión. Y este es una manera de actuar o es un sentimiento que yo debo de tener como hija de Dios, como seguidora de nuestro Señor Jesucristo. La palabra compasión significa sufrir juntos, ¿sí? Porque aprendemos a comprender el sufrimiento de las demás personas y eso va a producir en nosotras el deseo de querer aliviar, de querer ayudar a aquella persona que está pasando por un momento de sufrimiento. No sé si está de acuerdo conmigo, hermana, pero esa es la compasión. Y eso es lo que nuestro Dios siempre mostró, y más con personas así. Y usted puede darse cuenta, hermana, que en la Biblia podemos ver en muchas citas cómo tenemos a un Dios compasivo y misericordioso, ¿sí? Él tuvo compasión por muchas personas que estuvieron a su alrededor. Y esa es mi tarea como una hija de Dios, el tener esta misma actitud. Ahora, hermana, nuestro Señor mostró siempre compasión. Y a pesar de que muchas de las personas que le seguían no le amaban, sino que estaban con él solamente por la comida o por la sanidad que ellos iban a recibir. Pero él, ¿qué hacía? ¿Los rechazaba? No. Él tuvo compasión de ellos. Incluso, hermanas, obró milagros ante aquellas personas que a veces ni siquiera le pedían un milagro. El Señor
manifestó su amor, manifestó su compasión a estas personas, ¿sí? Que la requerían. Y este es el caso, hermanas, de estas dos mujeres, ¿sí? Por ejemplo, ahorita vimos en uno de los comentarios muchas de las cosas que Jesús hizo, pero hay muchos ejemplos de compasión. Por ejemplo, el paralítico en el estanque de Betesda, la mujer adúltera, la mujer del pozo de Jacob, etcétera, ¿sí? Hay muchas mujeres, pero ahora vamos a ver la situación en específico de estas dos mujeres. Estas dos mujeres que eran también para la sociedad, eran excluidas, para la sociedad no eran importantes. Al contrario, hermana, si decimos que eran excluidas, eran por las enfermedades que las tuvieron que alejar de la sociedad, aún de sus seres queridos. La primera historia que vamos a ver, hermana, porque vamos a ver, y yo quiero que usted se dé cuenta el por qué las combiné, ¿sí? El por qué las quise combinar a estas dos mujeres. Si yo veo, hermana, que me estoy tardando, voy a cortar la enseñanza y voy a dar una segunda parte, ¿sí? Pero la primera mujer viene en dos citas, viene en Lucas capítulo 8, ¿sí? Y viene también, hermanas, en Marcos capítulo 5, ¿sí? En Marcos capítulo 5. Vamos a ver en Marcos capítulo 5 del 24 en adelante, ¿sí? Yo ya tengo aquí abierta mi Biblia y voy a leerlo, hermana. Si usted tiene a bien el querer anotar las citas, el querer tener la Biblia, estaría bien, pero si no puede, vamos a escuchar. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva, y vivirá. Dijimos que del 24 en adelante, hermana. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Sí, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta es la historia, hermana, de esta mujer. Sí, aquí vemos en este pasaje que leímos también algo de lo que era Jairo, que le fue a suplicar por su hija. Pero antes de que Jesús fuera con él, sí, la Biblia registra el acontecimiento con esta mujer. Esta mujer, hablamos así porque la Biblia no registra su nombre, pero sí registra su condición física y su necesidad. Y yo quiero decirte, hermana, que si tú has escuchado esta historia, yo quiero pedirte que estés atenta porque Dios te va a dar algo diferente. Dios te va a dar algo nuevo si tú tienes un corazón dispuesto. Esta enseñanza la he abordado en otras ocasiones, pero ahora la vamos a ver de diferente forma, ¿sí? La vamos a abordar de diferente manera. ¿Qué necesidad tenía esta mujer? Tenía varias necesidades, según lo que vemos aquí. Tenía una necesidad física, ¿sí? ¿Qué era lo que tenía ella? Una enfermedad de la cual ya tenía 12 años, ¿sí? 12 años. ¿Ha estado usted con una enfermedad por muchos años? Yo creo que muchas de nosotras hemos estado así por muchos años, pero en el caso de ella era una hemorragia de 12 años, ¿sí? No era de uno, no era de dos, no era de 3 días, como usualmente sucede con todas nosotras como mujeres, que es lo normal. Podríamos pensar hasta 5, 6, 7 días, pero ella ya tenía mucho tiempo
con esta, vamos a llamarlo así, metrorragia, porque ya no era una hemorragia y eran muchísimos años. ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos este proceso en nuestra vida como mujeres, hermanas? Cuando ya tenemos varios días empezamos a sentirnos débiles, empezamos a sentirnos con cambios de humor, ¿sí? Nos empezamos a sentir tal vez anémicas, tal vez con debilidad. Y esta mujer tenía esta necesidad física, tenía este problema, pero no por un año o dos, ya eran 12 años, hermanas. ¿Qué más, qué otra necesidad tenía ella? Ella tenía una necesidad material, porque la Biblia nos registra y nos dice que había ido a muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. O sea que posiblemente ella pudo haber sido una persona que tenía posibilidades, pero la Biblia dice que había gastado ya todo lo que tenía. ¿Qué más, hermana? Esta mujer tenía una necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque se sentía sola, se sentía inmunda por las impurezas físicas que ella tenía. Si usted y yo nos vamos a Levíticos, vamos a ver qué era lo que la ley decía, hermanas. En el capítulo 15, en el versículo 25, y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Una disculpa, hermanas, había notado mala cita, pero esta es la cita. Es Levíticos capítulo 15, del 25 al 27. Ahora, ¿por qué se cree entonces, hermana, que tuvo miedo? Tenía temor precisamente por lo que imponía la ley y porque la castigaran. Yo creo que seguramente ella vivía, hermana, en una angustia, en silencio, por este peso de la ley, ¿sí? Porque la ley la hacía impura y a causa de ello, ella quedaba como excluida de la mayor parte de las relaciones entre la sociedad judía, ¿sí? Seguramente era rechazada, era señalada por su condición, ¿sí? Y tal vez muchos podrían haberla juzgado. ¿De qué manera? Pues haber dicho que estaba bajo pecado, sí, que estaba sobre el juicio de Dios en su vida y que estaba en pecado. Era lo que podrían decir de esta mujer, sí. ¿Qué más, hermana? ¿Qué era la otra necesidad que tenía ella? Ella tenía una necesidad afectiva, sí. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotras estamos pasando por una situación de enfermedad? Pues quisiéramos, hermana, lo que nosotros quisiéramos sería la compañía de nuestros seres amados, que estuvieran dándonos un abrazo, que nos estuvieran dando de su apoyo, ¿verdad que sí, hermana, cuando estamos pasando por una situación así? Pues yo quiero decirle, hermana, que esta mujer, si estaba casada, no podía acercarse a su esposo y por la situación que ella estaba pasando, no podía tener hijos, ¿sí? Ni había tampoco manifestaciones de amor por parte de las demás personas, ¿sí? Porque por la sociedad no tenía valor. Pero ¿qué fue lo que ella hizo? Ella escuchó que venía Jesús y ella fue en busca de él. Decidió buscarlo porque ya había sufrido mucho, hermanas. Entonces yo quiero preguntarte, ¿ella tuvo obstáculos? Claro que sí. Esta mujer que pensó que pasaría desapercibida porque tal vez de su debilidad, así fue como ella estaba, se esforzó, pensó que no iba a ser descubierta, pero sí lo fue y empezó a tener temor porque pensó que iba a tener problemas por toda la multitud que había, por la ley y por lo que la gente dijera. Por eso tuvo temor. Y no era para menos, hermana, porque esta mujer que menciona la Biblia, no podía ni debía, ni siquiera le era permitido tocar a otra persona. Y ella estaba mezclándose entre la multitud, ¿sí? Y tocó a Jesús. Y después que hizo eso, se postró y dice la Biblia, temiendo y temblando, dijo toda la verdad. Esta mujer quería pasar desapercibida y ahora tuvo que confesar su falta, que tuvo que meterse entre toda la gente. Pero yo quiero decirle, hermana, que es interesante ver la respuesta de Jesús.
cuando Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. Quiero decirte, hermana, que esta mujer, que no era nadie para alguien, para la sociedad, una sociedad que la tenía como impura, por deshonrosa, que tal vez no significaba nada ni siquiera para su familia. En estos momentos, en este pasaje de la Biblia que hemos leído, Dios le llama hija, ¿sí? Y yo quiero resaltar, hermana, con esto estamos relatando, que no solamente fue sanada, sino que también fue salva por poner su fe en Jesús. Imagínate cómo debió sentirse esta mujer. En un momento, todo su mal se fue, en un instante. Después de que ya fue libre, empezó a reintegrarse nuevamente con su familia, con la sociedad, para comenzar de nuevo, pero ahora de la mano de su Salvador, de la mano de su Libertador. Qué hermoso, hermanas. Yo quiero decirte que es fácil tener fe y creer en las promesas de Dios cuando todo está bien en la vida. Pero ¿qué pasa, hermana, cuando las cosas no van tan bien? Cuando las bendiciones tardan en llegar, que fue en el caso de ella. ¿Cuántos años fueron? 12 años. Pero hay otra mujer, hermana, que también esperó mucho tiempo y fue la mujer encorvada. Esta mujer, hermana, la cita de ella la vamos a ver en Lucas, capítulo 13, del versículo 11. Estás conmigo, Jesús amigo, en todo tiempo tu presencia es mi abrigo.